Nuevamente, segundo día de las Expo UNDAV, de la quinta Expo UNDAV. Mi nombre es Anabela Burman, estoy con mi compañera Natalia Pereira. Está presente el decano del Departamento de Humanidades y Artes, el profesor Rodolfo Amaui, y el director de la carrera de Gestión Cultural, Héctor Olmos. Le doy la palabra a Rodolfo, que como todo pandemia está complicada el tema de la conexión, así él puede iniciar la charla con unas palabras y después continuamos. Rodolfo. Gracias, Anabela. Quería saludarlos, darles la bienvenida, decirles que estamos muy contentos que nos visiten, aunque más no sea virtualmente, ya habrá ocasión que vengan a nuestras sedes. Les cuento muy sintéticamente, este departamento tiene, además de esta carrera de gestión cultural, las carreras de artes audiovisuales, la carrera de historia, y después dos carreras virtuales, la de dirección de coro y orquestas infanto-juveniles y la de bibliotecología y repositorios materiales e inmateriales. Trabajamos en este departamento, como en toda la Universidad de Avellaneda, con un concepto básico, que es que la construcción del conocimiento es un proceso colectivo. No es solo el docente que trae todo su conocimiento y lo imparte a alumnos callados y silenciosos, sino que lo que queremos justamente es una participación muy activa de los alumnos. Prueba de esto es que, les cuento, en la carrera de artes visuales hay un centro de producción y experimentación de audiovisual que lo trabajan los alumnos, en gestión cultural visible. Bueno, como todo problema de conexión, ahí se le cayó un ratito a Rodolfo, estamos esperando. La chimenea, Ahí estamos. que es una actividad de alumnos de artes audiovisuales y de gestión cultural, que filman y hacen videos de los grupos de música de Avellaneda y zonas aledañas, de tal manera de poder brindarles una herramienta para su difusión. En fin, un trabajo en donde pretendemos la formación de profesionales teóricamente sólidos con mucha experiencia práctica y con una idea de una vinculación comunitaria. Queremos, además de formar buenos profesionales, formar buenos ciudadanos, y para eso hacemos valer nuestra territorialidad. Somos una universidad nacional, pero que está en un territorio específico, que es Avellaneda, que es la zona sur, y allí trabajamos mucho con la comunidad de Avellaneda en carreras como gestión cultural. Es fundamental tener ese vínculo comunitario. Y por último, bueno, contarles que gestión cultural, artes audiovisuales, todo el área artística y cultural, claramente es un sector que viene creciendo en el mundo, desde los cambios de consumo culturales, el mayor tiempo libre para buena parte de la población, los avances tecnológicos, y además la idea clara de que estos pensamientos que apuestan al buen vivir tienen como base la capacidad del disfrute y la producción cultural de los pueblos. Por lo tanto, son carreras que en el futuro, son carreras que van a formar profesionales con un campo de acción muy que, bueno, que disfruten de esta conversación. Estoy seguro que así será. Olmos tiene una grandísima experiencia docente y en la gestión, así que bueno, espero que muchos de ustedes caminen, con muchos de ustedes caminemos los pasillos de la universidad el próximo año. Así que los saludo y bueno, que disfruten de esta conversación. Gracias, Anabela. No, gracias a vos, Rodolfo, gracias por este ratito y por esta presentación también de un poco las líneas y el trabajo del departamento que forma parte de nuestra Universidad de Avellaneda. La universidad se conforma a través de 6 departamentos, el decano
Amawi es el decano del Departamento de Humanidades y Artes, como él lo mencionó, y también se encuentra presente el director de la carrera de Gestión Cultural, el licenciado Héctor Olmos. Darle la bienvenida a Héctor. Esperamos que esta charla, que si bien nos encuentra a través de las redes y que lamentablemente la pandemia nos ha llevado a que no podamos recorrer los pasillos de la universidad, de la sede Piñeiro, como lo hacíamos otros años en las expos, y que este encuentro con los chicos y las chicas sea tan a través de la pantalla. Sin embargo, creemos que estas charlas puedan ampliar esa posibilidad de conocer de qué tratan las carreras, qué es lo que se hace, cómo se trabaja dentro de cada una de las carreras. Así que bueno, gracias Rodolfo y bienvenido Héctor. Te doy la palabra para continuar. Bueno, gracias Anabela. Buenos mediodías, porque hoy no vamos a decir ya buen día porque estamos casi en el borde. Yo dirijo la carrera, la licenciatura y el ciclo de complementación curricular en gestión cultural en la Universidad de Avellaneda. Vamos a charlar un poco de qué trata esto, porque a veces cuando se dice gestión cultural, como la gestión ligada a la cultura, vamos a ver, les voy a compartir algunas imágenes, algunos textos, para que empecemos a reflexionar sobre eso. A ver si estamos por aquí. Ahí estamos. Sí, bien. Pero no se abre la pantalla completa. Y ahí está. Bueno, empecemos por acá. Geográficamente, estamos en Avellaneda. Esta imagen la tomé desde una de las aulas de la sede Arenales, que es donde funciona la carrera de gestión cultural. Es decir, situarnos geográficamente, yo creo que a los de Avellaneda no hay que explicarles de qué se trata esta foto. A los que no son de Avellaneda, supongo que tampoco, pero estamos en un lugar futbolero, de una cultura vinculada a esta rivalidad del barrio que esperamos que sea amable entre Independiente y Racing. Es decir, es un barrio con tradición. ¿Por qué me refiero a esto? Porque esto forma parte de la cultura. El fútbol es un componente cultural de la Argentina. Bueno, avanzo. ¿De dónde arrancamos para pensar la gestión cultural? De este circuito en donde un concepto de cultura va a ser la base para planificar una política cultural que después se va a gestionar, que se va a ejecutar a través de un proceso de gestión. Entonces, no es lo mismo un concepto restringido de cultura que la limita a las artes y los espectáculos, que un concepto de cultura como una forma integral de vida. Y nosotros, en la Universidad de Avellaneda, nos manejamos con esta idea, esta definición, una forma integral de vida creada histórica y socialmente por una comunidad, a partir de su particular manera de resolver desde lo físico, emocional y mental, las relaciones que mantiene con la naturaleza, consigo misma, con otras comunidades y con lo que considera sagrado. ¿Para qué? Para dar continuidad y sentido a la totalidad de su existencia. No me voy a poner a desarrollar cada una de estas relaciones que Ricardo Santillán Güell me llama relaciones fundantes, porque son aquellas sin las cuales la comunidad no existe. Pero vamos a ver que la gestión cultural tiene que ver con todo esto, con cómo nos relacionamos con el medio, cómo nos relacionamos entre nosotros como comunidad, cómo establecemos relaciones con otras comunidades y también con aquello que se considera sagrado, que no lo llamo religión,
porque religión nos sugiere solamente a veces las iglesias, y es más, lo sagrado es mucho más que la iglesia. Si no, piensen, antes hablábamos del fútbol, o las cábalas que uno hace, apelación al sobrenatural para que nos ayude a ganar un partido, a clasificarnos, a ganar un campeonato, etc. Piensen en el Gauchito Gil, en la difunta Correa, todas esas son manifestaciones de lo que se considera sagrado, ¿no? Continuidad y sentido a la totalidad de su existencia. Nos emparenta con una historia, le da sentido a estar parado sobre la tierra. No es lo mismo ser argentino que ser inglés. Y eso no creo que haya necesidad de desarrollarlo demasiado hoy, pero sí lo vamos a discutir en nuestras clases. La política, no meramente lo partidario, sino el espacio social en que se definen y organiza la vida en común, en que se forman las reglas. Fíjense estos tironeos, esta idea de vacuna sí, vacuna no, cuarentena, anticuarentena, es decir, qué protocolos o no protocolos, hay intereses en conflictos, hay lucha por el poder, todo eso es la política, pero sin política no hay vida en común. Sin política no hay reglas, sin política no hay cambios. Entonces pensamos que los ejes de la identidad cultural y las dinámicas dentro de un contexto social, la valoración de las culturas populares y regionales, los procesos de integración cultural que vivimos todo el tiempo. Es decir, ¿cómo se integran los inmigrantes de distintos lugares acá? Ahora tenemos inmigración no solo de los países limítrofes, sino incluso de población africana. Es decir, los integramos imponiéndoles una falsa, pónganlo falsa, subrayenlo falsa, una falsa superioridad cultural o lo integramos con todo su bagaje cultural y entonces enriquecemos nuestra propia vida. Lo utópico como motor de la gestión cultural y educativa. Utópico en el sentido de que apuntamos a una realidad que se va a dar, que se desarrollará en un futuro. Trabajamos sobre esta realidad, pero con miras al futuro. Y esto es un horizonte al cual llegar. Y el horizonte se mueve, y lo utópico es un motor. Lo cotidiano, lo creativo, pies sobre la tierra, soñamos con los pies sobre la tierra, y la creatividad que incluye la predisposición al cambio cultural, abrir los modelos y una vocación de encuentro. Entonces, pensamos la diversidad cultural en la cual vive toda la sociedad. No hay espacio en la Argentina donde no haya diversidad cultural. Y en esto pensamos en aceptar al otro como un legítimo otro en convivencia y no en desigualdad. El otro, distinto, es igual a mí. Se enuncia fácil, se realiza difícil. Y para esto sirve la gestión cultural, para empezar a aceptar al otro, para trabajar con el otro. Entonces, ¿qué es el gestor cultural? Para nosotros es un operador del sentido, un factor clave a la hora de la decisión cultural, optar entre la humanidad y lo ajeno. Lo puse entre comillas, lo ajeno, porque es bastante común que una comunidad sienta que lo humano es lo propio, lo de uno, y lo de los demás es extraño, no tiene sentido, vale mucho menos. Bueno, esta opción, esta decisión cultural, ¿en qué decidimos? Es uno de los trabajos del gestor. La gestión podría verse como el proceso por el cual se da origen a algo, movimiento, crecimiento, transformación creadora, relaciones de todo tipo entran en la gestión. Yo reúno gestar y gestión. Gestionar equivale a gerenciar. Es ejecución de un proyecto, un programa, un plan, una política. Siempre está ligada a la acción. Siempre está ligada a la acción. El gestor cultural debe conocer
teoría, pero tiene que ser capaz de actuar. Por eso hablamos de proyectos, programas, planes, políticas. De todo esto va a haber tiempo, materias, profesionales trabajando con ustedes. La clave está en esto, en el sustrato simbólico. El proceso de gestión cultural, sustrato, ¿en qué se basa? ¿Cuáles son? ¿Cómo se relaciona esa comunidad sobre la cual estamos trabajando, con la cual estamos trabajando? ¿Cómo se relaciona con la naturaleza? ¿Cómo es su organización social? ¿Cuáles son sus valores? ¿En qué cree? Esto es clave. Sin su horizonte simbólico no hay gestión que valga. Si nosotros no tenemos claro cómo funciona esa sociedad, nuestra gestión va a fracasar. Entonces, para esto, organizamos la carrera en materias que llamamos conceptuales, o que yo llamo conceptuales, y acá aparece, fíjense, todas tienen cultura, salvo semiótica, que no tiene el adjetivo cultural, pero sin embargo es cómo funcionan los sistemas simbólicos dentro de la sociedad. Pero historia de la cultura, teorías de la cultura, sociología de la cultura, patrimonio cultural, diversidad cultural, todas estas son materias conceptuales. Materias conceptuales. Fíjense que el peso está dado entre estas y las materias de gestión y política. Institucionalidad, ¿qué instituciones ha generado, sostiene la cultura? ¿Qué políticas culturales se llevan adelante? ¿Cómo se gestiona? ¿Cómo se administra? Por lo mismo gestionar y administrar. Ya lo van a ver. ¿Cómo se organizan las organizaciones? ¿Cómo se elaboran proyectos culturales? ¿Cómo vendemos? Pónganlo entre comillas, por favor. ¿Cómo vendemos cultura? ¿Cómo hacemos que nuestros productos sean conocidos? ¿Qué movimiento de fondos produce la cultura? ¿Y cómo hacemos para financiar nuestros proyectos? Y por fin, ¿cómo comunicamos aquello que hacemos? ¿Cómo nuestra institución, la institución a la que pertenecemos, se relaciona con el resto de la sociedad? Para esto comunicación, para esto financiamiento, etc. Y por supuesto las materias artísticas, porque cuando hago esa definición antropológica de cultura, no quiere decir esto que dejo de lado lo artístico, al contrario, lo artístico, y fíjense que acá tenemos literatura, música, teatro, audiovisual, artes del fuego, representaciones escénicas. Lo artístico es uno de los insumos, disculpen la palabreja tan relacionada con lo económico, pero es uno de los insumos principales de la gestión cultural. Es decir, dentro de ese panorama de la cultura como forma integral de vida, nosotros en general ponemos el foco en estas actividades que son las más llamativas, las más habituales, ¿no? En el sector cultura. Y por fin, o conjuntamente, están las que llamamos materias transversales. Y acá aparece trabajo social comunitario, que son varias materias a lo largo de la carrera y que se cursan no solamente con los estudiantes de gestión cultural, sino con estudiantes de toda la universidad. Entonces es una materia importantísima porque obliga a poner los pies sobre la tierra, o mejor dicho, sobre el territorio, porque hay que trabajar con la gente, se les brindan herramientas para esto y además se relacionan con los compañeros que están en otras carreras. Entonces tienen un panorama, no está entonces la carrera de gestión cultural ni ninguna otra en la universidad encapsulada en las disciplinas específicas, sino que están en relación. Como dijo el decano al principio, creemos en la construcción del conocimiento como una construcción colectiva. Y citando al Eternauta, decimos que el héroe es
conjunto, el héroe es en equipo, el héroe no es solitario, el gestor cultural tampoco. Y en algunos casos les va a parecer, se van a sentir héroes, héroes y heroínas, cuando lleven adelante un proceso de gestión que mejora la calidad de vida de la comunidad. Otra de las materias transversales son los idiomas, el taller de informática y materias optativas, que pueden ser de otras carreras. Nosotros desde nuestra carrera ofrecemos una batería de materias optativas que justamente abren un abanico para que cada cual vaya perfilando su carrera de acuerdo a sus intereses, a su propia, es decir, a su propia visión de la realidad, a su propia visión de la cultura, que la va a ir conformando a lo largo de todo este trayecto pedagógico, ¿no? Bueno, ya no los abrumo más con diapositivas y ahora escucho, bueno, a ver si tienen, qué dudas tienen, qué quieren saber, qué quieren que les aclare. No sé si quieres nos acompañan en el Zoom, nos quieren realizar una pregunta o la quieren dejar escrita en el chat. Mientras, te pregunto, Héctor, recuerdo que me parece muy interesante esto, en algún momento hemos charlado o le has contado a grupos de estudiantes secundarios de dónde venía la propuesta de la carrera, cuál era su origen, por qué está la carrera dentro de la Universidad Nacional de Avellaneda. Por ahí si querés retomar esas cuestiones, digo, me parece interesante también como para pensar en cuál es el espacio que tienen los futuros egresados para desarrollarse también profesionalmente, ¿no? Entre esto de por qué se crea la carrera y el perfil profesional. Bueno, la carrera se crea ya con la misma fundación de la universidad, ¿no? Es una de las carreras fundantes, ya que voy a seguir usando la expresión de Santillán. Y bueno, tiene que ver con esta visión de la realidad territorial, de la realidad nacional que tuvieron los fundadores. Parece gracioso llamarlo de esta manera, ¿no? Pero de hecho son los fundadores. Es decir, el actual rector, Daniel Ríos, que fue el primer director de la carrera, incluso y coordinador del departamento antes de que se constituyera como facultad, con un decano. Laura Ferreño, Julia de Nazis, es decir, todo este grupo que conformó la carrera tenía esta visión de que la realidad había que conocerla y había que actuar sobre ella. Y no solamente desde las profesiones duras, como podría ser la ingeniería, la arquitectura, sino desde los contenidos simbólicos. Y en eso estamos nosotros. ¿Qué salida laboral tiene? Bueno, de alguna manera el decano lo planteó al principio de esta charla. Desde ya, todas las áreas de gestión pública y privada, es decir, hay en los municipios, en las provincias y en la nación, hay instituciones que se van completando cada vez más con gestores culturales. De hecho, varios egresados nuestros y alguno que todavía no es egresado, pero ya están trabajando en distintos municipios del conurbano, en Avellaneda, en Quilmes, en Berazategui. Hay egresados nuestros en función directiva, no son cadetes, sin menospreciar por esto a los cadetes, ¿no? Pero en un área que tiene que ver con lo que han aprendido o siguen aprendiendo en la universidad.
Que tiene que ver con la gestión, ¿no? Con la gestión de las Sí, sí, instituciones también. exactamente. Claro. En secretarías, direcciones de cultura de los municipios. Sí, es institucional. Por otra parte, es una profesión que facilita mucho la autogestión. En general, el gestor cultural sabe rebuscárselas. Es decir, fíjense que grupos de teatro, grupos de música, de danza, etcétera, se ven embarcados en distintos procesos de gestión, ya sea para gestionar actuaciones y espacios en las propuestas institucionales, como para organizar sus propios espacios. Aparecen, cada vez hay más centros culturales, es decir, lo que otros más vinculados a lo oficial son puntos de cultura, pero muchas veces los puntos de cultura son gestionados de manera, no sé si exactamente la palabra es privada, pero pues pongámosle privado, pero llegan a fondos públicos y para esto necesitas saber gestionar. Es decir, de esto se trata. Y bueno, la pandemia nos está demostrando que las actividades culturales son fundamentales. Yo creo que si muchos de nosotros no nos volvimos locos todavía, es por la oferta cultural que aparece en las distintas plataformas. Y en los canales, ¿no? También. Pero sí, toda esa producción cultural necesita de gestión. Es decir, bueno, por eso le decía a Magui al principio, es un espacio que todavía no tocó el techo. Es decir, que se vive, se está transformando y creciendo todo el tiempo. Así que yo soy muy optimista con respecto a esta carrera, y no lo fui siempre. Es decir, habiendo sido gestor cultural durante gran parte de mi quizá demasiado larga existencia, uno pasa por distintos momentos de altibajos, pero a veces te dan, en general, son muchos más los proyectos que uno plantea y no puede hacer que aquellos que logra llevar adelante. Pero esos son bárbaros. Esos le dan sentido a todo lo otro. Le dan sentido a todo lo otro, porque un proyecto cultural llevado adelante le mejora la vida a la gente. Sí. Y ya sea que un espectáculo, una feria del libro, de comidas, de artesanías, etc., le mejora la vida cotidiana. Entonces, la alegría que uno experimenta cuando ve que de pronto la gente está disfrutando, es decir, ya sea lo que dije, un espectáculo, estar en una feria de comidas regionales, por ejemplo. Es bravo hablar de esto ahora, ¿no? A esta hora hablar de comida. Pero cuando ve que se disfrute y que vos tenés responsabilidad en eso, que vos fuiste artífice de esa pequeña porción de felicidad que le acercaste a un grupo humano, es decir, eso no tiene precio. No se compra ni con ninguna tarjeta de crédito. Claro. Por eso, además, hoy en día hay mucha movida cultural, ¿no es cierto? Lo decías vos hace un ratito, creo que hoy en día y cada vez más la importancia de generar espacios culturales en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires es cada vez más fuerte, ¿no? Y eso también genera mayor interés de formarse, ¿no? Porque también muchas veces tenías el conocimiento y por ahí estabas trabajando, estabas desempeñándote en algo que tenía que ver con la gestión cultural, pero no tenías la formación o no estaba, digo, es una de las pocas carreras
y es una universidad pública y que está presente dentro de la universidad pública esta carrera, que no es una oferta tan común o tan tradicional como otras carreras, ¿no? Sí. Afortunadamente, yo pertenezco a una generación que se formó en gestión cultural mientras gestionaba. Es decir, tengo mi carrera universitaria, yo soy profesor en letras, magíster en cultura argentina, estudié acá en el extranjero, es decir, pero a gestionar, aprendí gestionando. Y si hubiera tenido las herramientas que le estamos proponiendo nosotros hoy a los estudiantes, hubiera sido mucho mejor, me hubiera agarrado bastantes dolores de cabeza. Y bueno, yo por ejemplo, fui subsecretario de Cultura en la ciudad de Buenos Aires, y después de eso me di cuenta que me faltaba una cantidad de herramientas, y en ese entonces, estoy hablando del siglo pasado, y esto no es humor, es el siglo pasado de verdad. Y acá no había carreras de gestión cultural, cómo mejorar las herramientas. Y justo conocí a Luis Bonet, que era el director de un posgrado en gestión cultural en la Universidad de Barcelona, en España. Y entonces fui y lo hice. Es decir, cuando salí de la gestión y después empecé a aplicarlo acá. Digo, no había, hoy en la Argentina tenemos más carreras de gestión cultural, entre maestrías, posgrados, tecnicaturas, etcétera, de las que hay en España. Es decir, porque en ese sentido podemos decir que los argentinos somos muy creativos, somos muy, nos quieren mostrar como medio como agentes del caos, pero somos bastante más organizados y disciplinados de lo que nosotros mismos creemos. Y enseguida hemos organizado, ya les digo, distintas propuestas de gestión. Fíjense que nosotros, y esto conviene aclararlo, dentro de la carrera que dura alrededor de entre 4 y 5 años, según el ritmo de cursada, hay un título intermedio, que más o menos cuando se han completado 5 cuatrimestres, que es una tecnicatura en gestión cultural. Y aquellos que ya tienen una carrera, pueden hacer el ciclo de complementación curricular. Una carrera, una tecnicatura en gestión cultural que han hecho en otras áreas, un título, un profesorado, un título universitario en materias humanísticas, tiene una oferta que se ocupa aproximadamente 2 años y es un ciclo de complementación curricular para después licenciarse. La licenciatura se obtiene después de cursar todas las materias con una tesina, que es un trabajo original sobre un tema que el alumno desarrolla, asesorado por un tutor, y después defiende en un coloquio. Es decir, para ser técnico no es necesario este coloquio, o sea, hacen prácticas profesionales y todo, pero quiero decir que tiene distintas ofertas, ¿no? Que eso no lo dije en la exposición, pero bueno, está. Contesté ya lo que me había... Sí. Perdón, se escuchaba el tumbe. No, que o sea que hay tenés una propuesta que tiene que ver para aquellos que ya tienen un título afín, y una propuesta para los que son egresados de secundario o que hace mucho tiempo dejaron de estudiar y quieren iniciar sus estudios, por ejemplo, en la licenciatura en gestión. Inclusive también otros o otras que tengan otros títulos que no sean afín, pero se pueden inscribir a la licenciatura, ¿no? Al sí, plan, digo, porque, esto no es... sí. No, además que, bueno, como en toda universidad, también hay un sistema de equivalencias. Es decir, o sea que puede no tener un título afín, pero ha cursado. Y tiene sí materias afines, aunque el título no lo sea. Y entonces, eso se coteja en la comisión de revisión curricular con los docentes de la carrera, y entonces sí
pueden tener materias aprobadas por equivalencias. Entonces también eso acorta la carrera. En ese punto, me acuerdo que hace unos años hemos sostenido discusiones amables, ¿no? entre amigos que en distintos países hacemos el mismo trabajo, entre colegas. Y los españoles, por ejemplo, sostenían que la formación en gestión cultural tenía que ser un posgrado. De hecho, yo hice un posgrado, o un posgrado, una maestría o algo así, que ya tenían que venir con un bagaje académico determinado. Y nosotros le dijimos, mira, en América Latina, la mayoría de la gente que está en la gestión cultural tiene una formación secundaria, no tiene un grado universitario. Entonces, para nosotros lo importante es formarlos ya desde entonces, porque si no se reduce muchísimo el espectro y es mucha menos la posibilidad de capacitación del personal que ya está trabajando en cultura. Y de hecho, la realidad nos da la razón a nosotros, ¿no? Es decir, por eso acá nunca, en la fundación de la universidad y en la creación de la carrera, nunca estuvo pensado en un posgrado, sino de esta forma. Así que por eso es una carrera rara, no pongan entre comillas el rara, porque tiene una parte técnica, una parte conceptual muy fuerte, una parte expresiva, artística también potente, y entonces a lo mejor puede resultar extraño que alguien que tiene una vocación por las artes, etcétera, de pronto tiene que entrar a pensar en guita. Es decir, ¿cómo haces para bancar esto y empezar a hacer presupuestos, a organizar un proyecto? O tenés que tener todo esto y en general el artista que anda en las nubes, etcétera, de pronto tiene que ponerse a pensar cómo hacer para meter esto en un plan político que se está desarrollando en un municipio. Porque vos lo que necesitas es que te den laburo. Entonces, ¿cómo haces para esto? Bueno, todo esto se juega en la carrera. Todo esto se juega en la carrera. Y realmente lo hace interesante y divertido, si vamos al caso. De hecho, nuestros estudiantes en general son gente muy interesante, muy interesante. Es decir, porque tienen esta vocación por lo creativo, pero también por esta voluntad de querer transformar la realidad. Entonces, se dan discusiones y charlas muy lindas, es decir, y es notable ver cómo crecen. Y había algo que no dije en la contestación que había planteado Anabela, que, por ejemplo, uno de los estudiantes que está a punto de recibirse, que ya planteó su proyecto de tesina, y que fue a lo largo de la carrera brillante, ¿no? Uno de los mejores, de mejor rendimiento, pero además de gran participación, Mariano. Bueno, Mariano entró a la universidad porque él forma parte de un grupo de teatro barrial, es decir, en la zona de Villa Urquiza, y él quería recoger herramientas para mejorar la gestión de ese grupo. Y de hecho vino a la universidad para eso. Incluso todo su trabajo de práctica profesional y este proyecto de tesina que está haciendo es justamente para mejorar ese proceso de gestión. Así que eso que faltaba para completar lo que me preguntaba Anabel, así que sirve también para eso, ¿no? O fundamentalmente para eso. ¿Cómo estás, Héctor? Bien.
Bueno, sabes que te quería preguntar, venía escuchando todo lo que contaste, muy interesante la carrera, la verdad, también sabía poco, a pesar de que trabajo en UNDAP, una a veces no sabe bien todo el recorrido de algunas carreras. Pensaba en cuanto a los chicos cuando ingresan a la universidad y eligen esas primeras materias, ¿no? de gestión cultural. Vos y ustedes, el departamento, por lo general, ¿cuáles son las materias que recomiendan para empezar ese trayecto académico? Y en general las introductorias. Hay una introducción a la gestión cultural, historia de la cultura. Incluso tengo acá el machete. Empezar también hay una introducción a los lenguajes artísticos, que justamente porque son todas materias que abren el panorama. Y yo así aconsejaría tratar de meterse de entrada en el taller de informática, en el trabajo social comunitario, porque sobre todo trabajo social comunitario, es una materia transversal, que entonces siempre hay muchos alumnos y se desarrolla a lo largo de toda la carrera. Entonces, en un momento puede ocurrirte que vos cursás todo y te dejaste todas estas para el final y te alargan la carrera innecesariamente. Y además, fuera de esta cuestión que sería de práctica académica, también es muy interesante porque ya te va poniendo en contacto con toda la universidad. Es decir, claro, porque sí. Tiene un poco esto de que decías vos, como de lo interdisciplinario, ¿no? Es una mirada Claro. más integral con otros compañeros, o sea, uno que cursa gestión cultural está en contacto con otro compañero que está cursando arquitectura, con otro compañero que está en ingeniería en informática, y me parece que eso le da como un marco más, esto, de ver en conjunto una cuestión, y a la vez, bueno, estaba pensando también esto que decías vos de la salida laboral y profesional, es con lo que después el egresado se encuentra también sí. en los espacios que va a trabajar, ¿no? Donde va a ejercer su profesión, que va a estar justamente con otros y otras profesiones y disciplinas que va a compartir seguramente claro, algún proyecto, es que plan, justamente, ¿no? Es lo interdisciplinario. Es decir, pues yo decía, a ver, nosotros, fíjate que los profes, los que tenemos a cargo las cátedras, por ejemplo, en mi cátedra, yo soy profesor en letras, bueno, y ya dije otras, la adjunta, Melina Goldstein, es magistra en realidad sería, en el latino es magistra en sociología. El jefe de trabajos prácticos es licenciado en folclore y está haciendo una maestría en gestión cultural. Después, teorías de la cultura las dan 3 doctoras en antropología. Sociología de la cultura, 2 doctoras en sociología. Fundamentos de economía las dan 2 economistas. Es decir, y las materias artísticas las dan gente con distintas disciplinas del arte. Entonces, fíjense que ya nomás en la composición de nuestro profesorado tenemos interdisciplina, tenemos varias disciplinas, porque no hay una. Creo que sí, porque los de gestión cultural son también el titular de la cátedra, que es uno de los fundadores de la carrera, es filósofo, con una vida en la gestión cultural, ¿no? Es decir, ha sido director de la Biblioteca Nacional, entre otras, de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, en fin, varios. Y el otro es de Historia del Arte. Así que bueno, si aparte de eso vos te relacionás con ingenieros, con abogados o con gente que está en esa, de pronto tu panorama mental se abre. Exacto. Porque no, digamos, para entender la realidad uno tiene que estar en contacto con la realidad. Los libros no te alcanzan.
Y, y para planificar gestión cultural, yo creo que cualquier gestión, pero lo mío es gestión cultural, vos tenés que saber cómo es la gente, cómo piensan desde otras disciplinas, desde otras visiones de la vida, etcétera, etcétera. Así que, y en trabajo social comunitario aparecen la posibilidad de esos contactos. Tal cual, tener esos primeros contactos con la realidad de un barrio o de un lugar donde puede ser hasta de un centro que estén haciendo articulación con la universidad. Exacto, y conocer esa, todo, digamos, la demanda por ahí también que hay, como que se va articulando, nada, esto, como que se va articulando también todo el conocimiento de cada, más allá del recorte, ¿no? De que puede ser que, como decías vos, lo mío es lo cultural, por ahí esa mirada de lo cultural, más lo de que puede ver otro compañero abogado o abogada, y mira, se va como en un proyecto en común, ¿no? Después. Uno de los programas en que trabajé como gestor cultural fue, uno se llamaba Nuestros Alimentos Tradicionales, que se organizaba entre el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Cultura de la Nación, ¿no? Entonces, por ejemplo, se realizaban encuentros sobre alimentos tradicionales en distintas provincias. A mí me tocó ir a La Rioja, al Chaco, y entonces se hacía una especie de feria con productores regionales que además exponían el producto, pero también la forma en que llegaban a que ese producto pueda estar en esa feria. Había ingenieros e ingenieras del INTA trabajando porque el objetivo del programa era trabajar para el asentamiento y la retención de las poblaciones en los lugares de origen. Entonces el objetivo era, por un lado ese, y mejorar la forma de comer, es decir, para combatir de algún modo la comida chatarra, etc. O sea, que tenía varios objetivos entre sí. Y nosotros aportábamos desde la gestión cultural, por un lado, lo que hacían, yo trabajaba en capacitación, ¿no? Trabajábamos enseñando a hacer proyectos, a mirar esta idea de cultura que hablábamos antes, de cómo relacionarse entre grupos, etc. Pero había otros que se ocupaban de gestionar el espacio en donde se producía este encuentro. Y todo lo que tiene que ver con la logística para llevar a la gente a ese lugar. Así que, y les digo que era fantástico. De golpe, uno hablaba sobre la gestión cultural, etcétera, etcétera, y al lado tenía la que me seguía antes, o me había precedido, no me acuerdo, por ejemplo en La Rioja, me acuerdo bien, Teresita Flores, una tipa que en 15 minutos explicó la dieta riojana, estoy hablando de comida, se nota, ¿no?, que estamos acá al mediodía, pero vinculado a cómo fue evolucionando la comida riojana con la historia de La Rioja, cómo se fueron agregando ingredientes a la dieta y todo. Y lo importante que era la producción de alimentos locales para la ecología y todo. Bueno, esto es fantástico. Es decir, y esto te lo permite la gestión cultural si entendés la cultura como estamos diciendo. Ahora, si yo me quedo encerrado en gestionar artes, espectáculos, literatura, y es muy chiquito lo que voy a hacer. Bueno, ya creo que estamos, ¿no? Con ¿Estamos en hora? Bueno. Sí, no sé si de los participantes que están mirando este vivo quieren hacernos alguna pregunta. Ahora los queremos escuchar o leer. O si nos quieren dejar en el chat. Oh, sí. También. Bueno,
Si no, vamos, cualquier cosa, si no, podemos dejar yo dejé en el chat el link a las aulas, lo sumo acá también, los links a las distintas aulas para que puedan entrar y recorrer el aula del Departamento de Humanidades y Artes y conocer la propuesta de la carrera de Gestión Cultural, Sí, ahí está. que está también muy interesante, muy desarrollada en el aula de Humanidades y Artes. Así que bueno. Y esto queda grabado, ¿no? Sí. Así que... Queda grabado y vamos a trabajar para subirlos también a las aulas de ustedes, para que quede también en las aulas insertado. Perfecto, muy bien. Así que bueno, ¿cerrás vos, Nati? No, está bien. Quería agradecer a todos, a Héctor, bueno, a Maui que estuvo al principio. Bueno, vamos a seguir con estos vivos. Ahora tipo a las 2 de la tarde tenemos otro con la carrera de coros y orquesta. Bueno, espero que haya servido un poco conocer esto de la gestión cultural, que es una carrera bastante novedosa, no está en todas las universidades. Así que muchas gracias, Héctor, por acompañarnos. Y bueno, y esperemos que todos puedan ir recorriendo en el campus la ExpoUNDAP, que es esta 5ª edición que nos ha tocado ahora en pandemia desde nuestras casas. Así que, bueno, que estén todos bien. Nos seguimos viendo próximamente. Bueno, gracias. Chao. Bueno, gracias. Hasta luego. Chao, chao.